Padre, José de Jesús Aguilar, dígame, ¿cuál es la decisión más difícil que ha tenido que tomar? Ser sacerdote o no serlo, eso ha sido lo más importante. ¿A qué edad tomó esa decisión? A los 25 años me ordené, pero la decisión la tomé hacia los 18 años. Tuve que cortar con mi novia, salir del ¿Tenía novia? Politécnico. Sí, claro, tenía el cabello largo hasta los codos, era muy rebelde y pregunté para esto, ¿un sacerdote tiene que dejar de gustarle el baile, la música, el espectáculo, estar en medio de la gente en forma normal? Me dijeron, no. Porque yo pensaba que para ser sacerdote tenías que seguir un prototipo, ¿verdad? Siempre de negro, siempre en la iglesia. Y cuando me dijeron que podía ser como yo era, José de Jesús, entonces acepté el reto. ¿Cómo ve el país al terminar este sexenio? Veo un país con mucha gente en descontento y por lo tanto con mucho peligro de un levantamiento, porque el hambre, la miseria, la burla de muchos políticos hacia los mexicanos, la falta de recursos de trabajo, la falta de respeto, la falta de respuesta a tantas necesidades básicas, fundamentales, están haciendo que México entre en una revolución. Y yo espero que esta revolución sea de lo mejor en el sentido de que haya un cambio, pero sin que haya mucha violencia y mucho daño a los que siempre salen perdiendo, a los más pobres, a los de menos recursos. ¿Cuál es la característica del mexicano que más le gusta y cuál es la que menos le gusta? La que más me gusta es la creatividad, porque en todas las etapas de la historia, ves, especialmente en el arte, que es un reflejo de la creatividad, que el mexicano busca transformar las cosas. Con unas palmitas crea tejidos, con un poco de pintura, Shakira, y con un poco de guitarra crea música. Hay mucha creatividad, poca confianza en sí mismo, mucho abajamiento ante alguien que considera superior, pero sobre todo la creatividad y el buen humor que hace que se ría de todo. ¿Cuál es la característica del mexicano que más le gusta y cuál es la que menos le gusta? La que más me gusta es la creatividad, porque en todas las etapas de la historia, ves, especialmente en el arte, que es un reflejo de la creatividad, que el mexicano busca transformar las cosas. Con unas palmitas crea tejidos, con un poco de pintura, Shakira, y con un poco de guitarra crea música. Hay mucha creatividad, poca confianza en sí mismo, mucho abajamiento ante alguien que considera superior, pero sobre todo la creatividad y el buen humor que hace que se ría de todo. Si pudiera platicar con cualquier personaje, vivo o muerto, ¿con quién le gustaría hacerlo? Uy, me gustaría platicar con Judas Iscariote. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en primer lugar le diría que no es el único que ha metido la pata, que se ha equivocado, y quizás lo que podría decirle es, ¿por qué no te arrepentiste? O a lo mejor sí te arrepentiste y la historia te ha negado la salvación como para quitarle la oportunidad al hombre, a la mujer que se arrepienta. Pero sí me gustaría platicar con él y también decir por qué alguien que consideraba a un amigo se puede convertir de repente en un enemigo y eres capaz de venderlo. ¿Cuál es su más grande arrepentimiento, padre? Todos los días me arrepiento y me Ya es una arrepiento de confesión no aquí haberme con el padre. arrepentido. ¿Sí? Se arrepiente de no haberse Sí, arrepentido. sí, ¿De qué? porque cuando los problemas son Ajá. pequeñitos y te arrepientes, puedes cambiar. En cambio, cuando no son pequeñitos, cuando no te arrepientes y son pequeños, haces que se hagan muy grandes. Por ejemplo, me he arrepentido de soberbia. Me he arrepentido, y de soberbia quizás porque cuando llegué al campamento 2 de octubre, una zona de gente paracaidista en la ciudad, yo dije, vamos a construir una iglesia sobre un basurero. Y yo tenía la idea como soberbia, yo soy el que la voy a construir, y después me di cuenta que no era yo, que era la comunidad, y que incluso cuando la comunidad quería construir y no había recursos, había que recurrir a alguien más. Y de repente como sacerdote, como líder de comunidad, piensas que de ti dependen muchas cosas, y es cierto, muchas sí, pero no todas. Entonces, mientras tienes actitud soberbia, te cierras a muchas oportunidades y ayudas de los demás. Y finalmente, padre, ¿cuál es su grosería favorita? Ay, mi grosería favorita, en realidad no tengo una grosería. Yo creo que en realidad soy grosero, pero no por querer ofender a la gente, sino por de repente quererme salir de un esquema o con una grosería hacer que alguien se ríe. Claro. O bueno, la que más usa.
Es que casi no uso, no uso groserías. Utilizo de repente, incluso en la predicación, unas palabras fuertes para que la gente, digamos, reaccione. Pero no es que sea alguien que utiliza las groserías como en el norte, por ejemplo, que se le salen, o en Veracruz que le fluyen constantemente, ¿no? Sobre todo a los alvareños, ¿no? Los de Efectiva, Alvarado, pues, efectivamente. ¿no? Bueno, pero es que nosotros no percibimos, bueno, por ejemplo, la idea de hacer esta pregunta no es porque pensemos que las groserías son malas palabras, Sí. sino que son parte del condimento que se da en toda plática, ¿no? Sí. Y no nos va a decir su grosería. Pues digamos, Ándale. cuando veo que alguien, en México se usa cuando alguien es muy importante, ha hecho las cosas muy bien, o se pasa, le decimos, eres un cabrón, ¿no? Yo creo que en ese sentido es la que podría utilizar. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Y esta es una edición especial, las 7 de las 6 o algo así. Estaba yo platicando antes de que entráramos a la grabación, padre, con usted, que hace muchas más cosas. Y una cosa me llamó mucho la atención. Usted está encargado de atender a las personas que tienen la enfermedad de lepra en el país. Y creo que es una enfermedad que todavía se presta a muchísima discriminación. Yo misma pensaba, por ejemplo, que todavía estaban como aislados. Cuénteme qué es la lepra, cómo se trata ahora, en palabras de centavo. Mira, en primer lugar, mucha gente piensa que la lepra es algo del pasado y no es así. La Sigue lepra habiendo. es una enfermedad que se contagia por una bacteria que lo que empieza a hacer es dañar a tu organismo de tal manera en sus sistemas de autodefensa que empieza a hacer que el cuerpo tenga las siguientes manifestaciones que son muy pasajeras y por lo tanto la gente no sabe que se está enfermando. A ver, Lo hay que primero, poner aparecen atención. manchitas rojitas o blancas, como si fueran de anemia o algún golpecito, que aparecen y desaparecen. No hay cicatriz, no hay costra. ¿En algún lugar en En especial? cualquier parte del cuerpo. Puede Ajá. ser la espalda, la cara, los pies, en fin. Segunda cosa, empiezas a tener cierto adormecimiento en las yemas de los dedos, las yemas de los pies o en alguna parte del cuerpo, pero también esto desaparece. No hay dolor, No hay no dolor. hay vómitos, no hay sangrados, no hay nada. Por lo tanto, la persona que tiene lepra no sabe que ya se contagió ¿Hasta cuándo? hasta que aparezcan ya síntomas de erupciones de piel y ahí ya está contagiada. Erupciones de piel que se van a ir convirtiendo en que los labios se te caigan, que se te caigan las orejas, que se te La caiga nariz. la nariz, que los dedos también empiecen a caerse y te queden muñones o incluso pueda el cuerpo irse deteriorando hasta que te quedes sin piernas. Pero a ver, se cura. Tiene una curación si es que tú recurres a un tiempo. tratamiento. Y a No se tiempo. cura solamente, simplemente por alimentarte bien o algo, no. ¿Qué se hace? ¿A dónde ¿Qué va se uno? hace? Uno tiene que ir a una clínica y decir que le hagan un examen para ver si tiene la bacteria de la lepra. En el caso de que la tenga, puede recibir una pastilla para que tomándose en una forma metódica, le van a decir ahí la cantidad, no es tanta. Esta pastilla es muy cara, pero nosotros la conseguimos de Suiza para que la gente la tenga. ¿Cuál es el problema? Que la lepra generalmente se da entre la gente más pobre, entre los pobres de los pobres, que hasta les da vergüenza ir a una clínica, porque además los tratan muy mal. Lo que hacemos nosotros es salir con camionetas a las rancherías, a los pueblos más alejados y preguntar quién tiene algún problema con su piel y de esta manera detectarlos. Los llevamos a las clínicas, les llamamos clínicas dermatológicas para que no se sientan apestados, aislados. En esa clínica tratamos también otro tipo de gente y con mucho cuidado las hacemos sentir que tienen un problema de salud, pero no se les tiene que aislar de ninguna Etiquetar, discriminar, manera. aislar, excluir, nada de eso. Aquí en México supuestamente tuvieron la idea de no discriminarlos porque la gente vivía en leprosarios. Alguien tenía lepra, inmediatamente fuera de la ciudad, en un terreno que estaba simplemente bardado, se les daban ladrillitos para que cada quien construyera su cuarto. Y ahí se murieran, Y ¿no? ahí la gente les Casi, llevaba casi. aceite, alimento, en fin. Ahí se casaban, ahí tenían hijos y todos llenos de lepra. Actualmente, cuando se descubrió esta medicina, ya no se les aisló, desaparecieron los leprosarios y viven en su propio lugar. Pero el gran problema es que ya el gobierno no los detecta. Y aunque hay un día de la lepra en todo día el es? mundo, que es en enero, me parece que es el tercer domingo de enero, lo que se informa es poco.
Y tenemos nosotros que tomar atención para que la gente, sobre todo, si a través de la televisión, aunque esté en un lugar lejano, sabe que tiene este problema, que acuda a una clínica y diga, necesito esta ayuda. Hay una cura. Hay una ¿Se cura. contagia cómo? ¿Es hereditario? ¿Cómo se contagia? No se contagia Ajá. Hereditariamente. Es una bacteria. Aunque podría haber, podemos decir, una predisposición. Pero especialmente se contacta a través de la saliva. Pero los estudios hasta ahora, los que se tenían hasta ahora, te hacían saber que te podías contagiar, pero después de muchos meses de estar conviviendo con una persona, conviviendo muy de cerca con este tipo de saliva especialmente. Actualmente parece que hay una mutación y que o hay personas que están más predispuestas a, como al cáncer, ahora hay muchas más personas más predispuestas a la lepra, o bien hay un nuevo tipo de cepa que se está estudiando para sacar una conclusión. ¿Ahorita en México? Ahorita en México. La gente diría, ¿en dónde hay lepra? Los estados con más lepra son los del norte de la República. Primer Sinaloa, me lugar, decía. Sinaloa. Le sigue Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, son los lugares donde existe más lepra. Sin embargo, hay lugares que, aunque tengan una menor incidencia, también tienen este problema. Perfecto. ¿Algún teléfono, una página que nos recomiende para más información, contactarlo? Podrían entrar a la página, al correo electrónico más fácil, Sí. padrejosedejesus@hotmail.com, Okay. padrejosedejesus@hotmail.com, y yo les doy toda la información de síntomas, ayudas, centros de atención, y sobre todo si nos quieren echar la mano, porque en este momento somos 20 personas las que estamos en el grupo que están ayudando a los leprosos en México. Okay. ¿Se reciben donaciones? Supongo? Claro, por supuesto, y También. deducibles además. Ah, perfecto. Ahí está. Contacte. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Muchas a ti. gracias.